la noche en que mi esposo me dejó jugar con su sobrino fue una de las noches más emocionantes de mi vida. Todo sucedió hace un par de semanas. El sol se ocultaba en el horizonte y arrojaba un suave resplandor naranja sobre la ciudad. Desde la ventana de nuestra casa, vi cómo la tarde se apoderaba del zumbido del tráfico abajo, mezclándose con los débiles sonidos de una conversación distante. Era el tipo de calma que normalmente me traía paz, pero esta noche dejó un peso en su lugar. Robert, mi esposo, se había ido esa misma tarde a un retiro de trabajo de fin de semana. No era la primera vez que se iba por negocios, pero su partida hoy se sintió diferente. Tal vez fue la petición que hizo cuando me besó la mejilla. Adiós, Evelyn, dijo, demorándose un momento. Vigila a James mientras yo me voy. Todavía está averiguando cosas, y no quiero que se sienta como un invitado. Hazlo sentir como en casa. James, su sobrino de solo 19 años, se había estado quedando con nosotros durante un par de semanas, recién salido de la escuela secundaria y preparándose para la universidad en la ciudad. Había llegado a nuestra puerta con bolsas colgadas de los hombros y una mezcla entrañable de timidez y gratitud. Robert había insistido en que lo acogiéramos por un tiempo para ayudarlo a adaptarse. No me había importado. James era educado, respetuoso y tenía un cierto encanto tranquilo con el que era fácil estar cerca. Aún así, la casa se sentía diferente sin Robert. La dinámica entre James y yo siempre había sido cordial, pero esta noche, cuando el cielo se volvió más oscuro y la casa se envolvió en su habitual quietud nocturna, sentí un cambio sutil. Tal vez fue la ausencia de su presencia constante, o tal vez algo que no podía explicar. A las 7, escuché el familiar crujido de las escaleras. James apareció en la puerta de la sala de estar, su cabello oscuro ligeramente alborotado. Vestía una sudadera con capucha simple y jeans. Me dio una pequeña sonrisa cuando entró, del tipo que lo hacía parecer más joven de lo que era. Hola, tía Evelyn, saludó con su voz suave y cálida. Robert me dijo que estarías aquí todo el fin de semana. Así es, dije, dejando a un lado el libro que realmente no había estado leyendo. No quería que te sintieras abandonado. Se rió, sentándose suavemente en el sofá frente a mí. Se preocupa demasiado. Estoy bien. Me quedé en un silencio cómodo. No pude evitar notar la forma en que se desparramó en el sofá, sus largas piernas estiradas y su postura relajada. Había una tranquilidad en él esta noche que no había visto antes. ¿Tienes hambre?, pregunté después de un momento. Sí, de hecho, admitió, sentándose un poco. ¿Qué hay para cenar? Me levanté y le hice un gesto para que me siguiera a la cocina. Vamos a resolverlo. Nos decidimos por algo simple, pasta con una salsa casera rápida. James ofreció ayudar y juntos nos movimos por la cocina a un ritmo que se sintió sorprendentemente natural. Cortó las verduras con precisión, sus manos firmes y seguras, mientras yo revolvía la olla en la estufa. El aire entre nosotros era ligero, lleno de alguna broma o anécdota ocasional. No eres malo en esto, dije, mirándolo mientras él expertamente cortaba un tomate en cubitos. Él sonrió. Tú tampoco. Pensé que quemarías el agua. Grosero, le respondí, pero no pude evitar reírme. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a la mesa del comedor. El suave resplandor de la luz del techo proyectaba un ambiente cálido. La conversación en la habitación se desarrolló con naturalidad, sus planes para la universidad, sus pensamientos sobre la ciudad y algunas historias divertidas acerca de Robert desde su infancia. Hablaba con una confianza tranquila que me atrajo, y me encontré pendiente de cada una de sus palabras. Después de la cena, migramos de nuevo a la sala de estar. James tomó su lugar habitual en el sofá, su cuerpo se estiró cómodamente, como si fuera dueño del espacio. Volví al sillón, pero mi mirada seguía yendo hacia él. Había una tranquilidad en él esta noche, una confianza que se sentía nueva e intrigante. Gracias por la cena, dijo después de un rato, rompiendo el silencio. Fue agradable no tener que hacerlo todo. No es problema, respondí. Lo disfruté. Hubo otra pausa, esta más pesada. Los ojos de James se encontraron con los míos y, por un momento, sentí como si la habitación se hubiera encogido a nuestro alrededor. El aire estaba espeso, cargado con algo tácito pero palpable. Creo que me iré a la cama pronto, murmuró, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. Sí, dije suavemente, aunque mi corazón se aceleró en mi pecho. Se demoró un momento más,
su mirada me recorrió de una manera que parecía deliberada. Luego, con una pequeña sonrisa, se puso de pie y se estiró. Buenas noches, tía Evelyn. Buenas noches, James. Lo vi retirarse por las escaleras, el sonido de sus pasos desvaneciéndose mientras desaparecía en el pasillo. Me senté allí por un largo tiempo después, mientras el peso del momento me presionaba. Algo había cambiado esta noche, aunque no podía expresarlo con palabras. Todo lo que sabía era que no estaba lista para dejar que la noche terminara todavía. La casa estaba en silencio ahora, salvo por el débil tic-tac del reloj de pared y el ocasional crujido de los pisos de madera mientras la noche se instalaba. Me quedé en la sala de estar por un rato, mirando la luz parpadeante de la chimenea, mis pensamientos volviendo a James. Había algo en su comportamiento esta noche, una energía que no podía identificar pero tampoco podía ignorar. Finalmente, subí las escaleras, mis pasos suaves en las escaleras alfombradas. El pasillo estaba tenuemente iluminado, solo por el débil resplandor de la luz nocturna cerca de la habitación de invitados. La puerta de James estaba ligeramente entreabierta, y dudé cuando pasé por ella. El sonido de su suave respiración llegó a mis oídos. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mi mente. Esto era ridículo. Me dirigí a mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Pero, incluso cuando me puse el pijama y me metí en la cama, mis pensamientos seguían volviendo a él, su sonrisa fácil, la forma en que sus ojos se detenían en los míos solo un segundo demasiado tiempo. Me di vuelta y miré al techo. Mi pecho se apretó con una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. El sueño no llegaba. La quietud de la casa se sentía opresiva, el silencio fuerte en mis oídos. No estaba segura de qué me impulsaba, pero, después de lo que parecieron horas, me encontré deslizándome fuera de la cama. Mis pies descalzos estaban en silencio contra el piso mientras avanzaba por el pasillo, guiada por algún tirón tácito. La puerta de James todavía estaba entreabierta. La tenue luz de su lámpara de noche arrojaba un suave resplandor en el pasillo. Me quedé allí por un momento, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. James, llamé suavemente, apenas por encima de un susurro. Se escuchó un murmullo desde adentro y luego su voz baja y cálida. Sí. Empujé la puerta para abrirla suavemente, entrando. Él estaba sentado en la cama, las mantas alrededor de su cintura. Su cabello oscuro estaba alisado, sus ojos pesados iluminados por el sueño, pero alerta. No podía dormir, admití, de pie torpemente junto a la puerta. Sonrió débilmente, inclinó ligeramente la cabeza, y, por un momento, solo nos miramos el uno al otro. El peso del silencio llenaba el espacio entre nosotros. Y luego, casi vacilante, James palmeó el vacío en la cama a su lado. ¿Quieres sentarte?, preguntó con su voz suave pero firme. Dudé. Cada parte racional de mí gritaba que esto era una mala idea. Pero había algo en su mirada, una apertura, una vulnerabilidad tranquila que me atrajo. Crucé la habitación y me senté en el borde de la cama, con cuidado de mantener una distancia respetable. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó gentilmente, pero con curiosidad. Dudé, no estaba segura de cómo responder. No lo sé, finalmente dije. Solo estaba inquieta, supongo. Asintió, su mirada fija en la mía. Yo también. El aire entre nosotros se sintió pesado de nuevo, espeso con palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Lo miré por el rabillo del ojo, mi mirada se fijó en los ángulos agudos de su mandíbula, la curva de sus labios. Se veían diferentes en la suave luz, más suaves, más vulnerables. Me alegro de que estés aquí, dijo de repente. Su voz rompió el silencio. Me volví hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros y bajó la mirada hacia sus manos. No lo sé. Es solo que, es agradable tener a alguien cerca. Alguien que lo entienda, supongo. ¿Entendía?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él me miró, y luego su mirada fue penetrante y cruda. ¿Cómo es sentirse solo? Como si nadie realmente te viera. La honestidad en sus palabras me impactó, me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tragué fuerte, mi garganta estaba apretada. Te veo, dije suavemente. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron ligeramente, y, por un momento, ninguno de los dos se movió.
Luego, lentamente, extendió sus dedos, rozando los míos. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Mi respiración se entrecortó, y lo miré, buscando en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando. James, comencé, mi voz temblaba ligeramente. Pero él negó con la cabeza, interrumpiéndome. Está bien, dijo, su voz apenas un susurro. Solo necesito esto. Incluso si es solo por un momento. No sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Pero cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, su toque era cálido y firme. Me encontré inclinándome hacia él. El mundo se desvaneció mientras me rendía al momento. Sus labios se encontraron con los míos tentativamente al principio, un suave roce de piel contra piel. Pero luego el beso se profundizó. El calor entre nosotros aumentaba con cada segundo que pasaba. Sus manos se movieron hacia mi cintura, tirándome más cerca, y dejé que mis propias manos encontraran su camino hacia sus hombros. Estaba mal, lo sabía, pero en ese momento se sintió como la cosa más natural del mundo. Sus labios estaban cálidos contra los míos, suaves pero insistentes. Sentí su peso, la cercanía, el pulso innegable que había estado hirviendo bajo la superficie toda la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido fuerte y frenético en el silencio de la habitación. James, susurré contra su boca, sin estar segura de lo que estaba tratando de decir. Le estaba pidiendo que parara o que continuara. Incluso yo no lo sabía. Pero él no se apartó. En lugar de eso, profundizó el beso, sus manos agarrando mi cintura con una firmeza que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me encontré inclinándome hacia él, mi cuerpo respondiendo de maneras que se sentían a la vez extrañas y dolorosamente familiares. Sus manos se movieron hacia mi espalda, acercándome más, y lo dejé. Mis propias manos se enredaron en su cabello mientras el beso se profundizaba. El calor entre nosotros se acumulaba una vez más. Su toque era cuidadoso, pero insistente, sus movimientos, deliberados y sin prisa, como si se estuviera tomando su tiempo, saboreando cada momento, cada sensación. Me perdí en él, en el calor de su abrazo, en la manera en que me hacía sentir vista, comprendida y querida. Era embriagador, abrumador, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití simplemente sentir. Mientras la noche se extendía, los límites entre nosotros se difuminaban aún más, la conexión se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. El mundo exterior se desvanecía, dejando solo a los dos perdidos en la intimidad tranquila de la noche. Finalmente, nos separamos. Nuestra respiración era pesada, y nuestros cuerpos seguían presionados el uno contra el otro. Lo miré, con el corazón lleno y pesado a la vez. Esto va a complicar las cosas, ¿no? Dije suavemente, con una leve sonrisa tirando de mis labios a pesar del peso de mis palabras. James sonrió, sus ojos brillando con picardía y afecto. Probablemente, admitió, pero creo que vale la pena. Asentí, con el pecho apretado por una mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. Sí, dije en voz baja. Yo también. James apoyó su cabeza en mi hombro, su aliento cálido contra mi cuello. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la noche afuera y el ocasional crujir de la casa al asentarse. Envolví un brazo a su alrededor, acercándolo más, y él suspiró, contento. Nos quedamos así por un rato, el silencio entre nosotros se llenó de pensamientos no dichos. Podía sentir el ritmo de su respiración, constante y tranquilizador, dándome un momento para recomponerme. Mi mente corría, repitiendo todo lo que acababa de pasar, cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada. No quiero que esto sea algo de una sola vez, dijo James de repente, su voz rompiendo el silencio. Era tranquila, pero firme, mezclada con una vulnerabilidad que hizo que mi pecho se apretara. Dudé, mis dedos trazando patrones ausentes en su espalda. Yo tampoco lo quiero, admití suavemente. Pero no sé cómo hacemos que esto funcione. James levantó la cabeza para mirarme, sus ojos llenos de una determinación que me tomó por sorpresa. Lo resolveremos, dijo. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo lo tomamos un día a la vez. Sus palabras fueron tranquilizadoras, pero el peso de la situación aún persistía. La realidad de lo que habíamos hecho, de lo que éramos ahora el uno para el otro, era mucho para procesar. Pero, al mismo tiempo, la idea de dejar ir esto, de dejarlo ir a él, era insoportable.
Está bien, dije finalmente, mi voz apenas más que un susurro. Un día a la vez. Él sonrió, inclinándose para presionar un suave beso en mi frente. Eso es todo lo que necesitamos, dijo, sus palabras una promesa silenciosa. Nos quedamos así un tiempo más, envueltos el uno en el otro, el resto del mundo olvidado. Se sentía seguro, reconfortante, como si hubiéramos encontrado algo que ni siquiera sabíamos que estábamos buscando. Finalmente, la noche comenzó a alcanzarnos. El peso del cansancio se instaló y James se movió, alejándose un poco para mirarme. Probablemente deberíamos dormir un poco, dijo, su voz teñida de renuencia. Asentí, aunque no quería soltarlo todavía. Sí, acepté, mi propia renuencia clara en mi tono. Se giró para mirarme de nuevo, su expresión abierta y cruda. No quiero irme, admitió, su voz temblando con una vulnerabilidad que hizo que mi corazón se apretara. No quiero que esto termine. Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi pecho ante sus palabras. Entonces no, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Quédate. Buscó mis ojos por un momento, como buscando una confirmación más profunda. Finalmente, se inclinó y tomó mi mano, sosteniéndola con fuerza. ¿Estás segura?, preguntó, su voz apenas audible, como si tuviera miedo de romper la frágil conexión entre nosotros. Lo miré con determinación y asentí. Estoy segura. Sin decir otra palabra, cerró la distancia entre nosotros. Sus labios se encontraron con los míos en un beso suave y tentativo, pero cargado de un hambre innegable. Respondí instintivamente, mis manos encontrando su rostro. El mundo exterior se desvaneció mientras nos perdíamos el uno en el otro. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes, y cada toque, cada beso, se sentía como una revelación, una confirmación del vínculo que siempre había estado ahí, esperando salir a la luz. El tiempo pareció detenerse, pero finalmente la fatiga ganó. Terminamos envueltos en los brazos del otro, con la cabeza de James apoyada en mi pecho mientras mis dedos jugaban distraídamente con su cabello. Su respiración era lenta y constante, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz. Esto lo cambia todo, murmuró James, su voz apenas un susurro. Asentí, inclinándome para darle un beso en la frente. Lo hace, admití. Pero es un cambio para el que estoy lista. Lo resolveremos juntos, paso a paso. James levantó la vista, sus ojos llenos de una calidez que hizo que mi corazón se encogiera. Confío en ti, dijo somplemente. Y yo en ti, respondí, mi voz cargada de convicción. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, desperté. Por un momento, dudé si lo de anoche había sido real o simplemente un sueño vívido. Pero el calor persistente en mi pecho y la sensación de calma me dijeron que sí, que todo había sucedido. Me levanté lentamente y me puse un suéter antes de dirigirme a la cocina. Allí estaba James, apoyado contra el mostrador con una taza de café en la mano. Su cabello estaba desordenado y llevaba una sudadera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Cuando me vio entrar, sonrió tímidamente. Buenos días, dijo con voz suave. Buenos días, respondí, todavía adormilada. Mientras me servía una taza de café, el silencio entre nosotros era cómodo pero cargado, como si todo lo que compartimos la noche anterior aún estuviera suspendido en el aire. James me miró, con una preocupación velada en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Asentí y sostuve su mirada. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Dudó por un momento antes de asentir. Sí, aunque no puedo dejar de pensar en anoche. Dejé mi café en el mostrador y me acerqué a él, colocando una mano en su brazo. Yo tampoco puedo, admití. Pero es mucho que procesar. Necesitamos tomar esto con calma y averiguar qué significa para nosotros. James asintió, y la tensión en su rostro se alivió un poco. No quiero apresurar nada, dijo. Solo que, tampoco quiero perder esto. Perderte. Apreté su brazo, firme. No lo harás. Lo resolveremos juntos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, y vi cómo sus hombros finalmente se relajaban. Gracias, susurró. El resto del día pasó en una especie de burbuja de tranquilidad. Compartimos pequeñas sonrisas y caricias, sin necesidad de palabras. Pero mientras lo observaba moverse, reír y hablar, noté detalles que antes había pasado por alto,
la forma en que su mirada se iluminaba cuando algo lo emocionaba, la ternura en su voz cuando se dirigía a mí, y cómo parecía llenar cada rincón de la habitación con su presencia. Era como verlo bajo una nueva luz, y esa realización me llenó de una calidez que no recordaba haber sentido antes. Por la noche, terminamos en el sofá nuevamente. El suave resplandor de la chimenea iluminaba la habitación, y James se sentó cerca de mí, su hombro rozando el mío. Un silencio cómodo nos envolvía, pero noté que estaba pensativo. ¿Crees que esto es una locura?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz era apenas un susurro. Me giré para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. ¿A qué te refieres? Se encogió de hombros, mirando el fuego. Esto, lo que estamos haciendo. No es exactamente normal. Extendí la mano para tomar la suya. Tal vez no sea normal, admití, pero se siente bien. Y eso es lo que importa. Él giró la cabeza para mirarme, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. ¿De verdad crees eso? Apreté su mano y le sonreí. Lo creo. Siempre y cuando seamos honestos el uno con el otro, y cuidadosos, podemos resolver esto juntos. Su sonrisa fue pequeña, pero genuina, y apretó mi mano con fuerza. Gracias, dijo en voz baja. Por no huir. Por darme una oportunidad. Ni siquiera podría huir aunque quisiera, respondí con una sonrisa burlona. Eres difícil de escapar. James rió, un sonido ligero y genuino que llenó el aire de una alegría tranquila. En ese momento, supe que cualquier desafío que nos aguardara, lo enfrentaríamos juntos. Mientras la noche avanzaba, nos quedamos allí, uno al lado del otro, envueltos en el calor del fuego y la comodidad de nuestra presencia compartida. No era perfecto. No era fácil. Pero era nuestro, y eso era suficiente.